¿sí? Bueno, conjuntos. ¿Qué les parece que es un conjunto? En forma Una cantidad de intuitiva, ¿no? cosas juntas. Una cantidad de cosas juntas. Una cantidad de cosas juntas, está bien. Determinadas cosas. Sí. Bueno, para no entrar mucho en detalle, ¿se acuerdan que cuando vimos la primer clase, que hablamos un poco de la axiomática, que dijimos que la matemática se basaba en sistemas axiomáticos y que en los sistemas axiomáticos habían cosas que no se definían, ¿no? Habían elementos que no se definían y habían relaciones que no se definían. Como así también habían proposiciones que no se demostraban. Bueno, dentro de los elementos que no se define en lo que es la teoría de conjuntos, está conjunto, está elemento, ¿sí? Y la relación de pertenece. Eh, si yo tengo un conjunto, por ejemplo, ¿no? Un conjunto A, y adentro hay elementos, ¿sí? Eh, por lo general vamos a utilizar letras mayúsculas para representar los conjuntos. No sé si ustedes en geometría ya estuvieron viendo eh, un poco lo que es punto, recta, plano. Le mencionaron que también son cosas que no se definen, ¿no? Podemos hacer un paralelismo acá con la geometría, porque la geometría en realidad, o sea, lo que hace la geometría es trabajar con conjuntos de puntos, ¿no? Y los puntos no se definen, que serían los elementos, y los conjuntos que no se definen son las rectas, los planos, que también serían conjuntos de puntos. Y por lo general se hace al revés. En la geometría se utiliza letras mayúsculas para nombrar a los elementos, que serían los puntos, y se usan letras minúsculas para mencionar a las rectas, por ejemplo, que son conjuntos de puntos. Bueno, acá es como una convención, ¿no? En realidad se puede trabajar al revés, pero lo importante es ponerse de acuerdo con una forma. Nosotros vamos a utilizar letra mayúscula para los conjuntos y letras minúsculas para los elementos, ¿no? Si bien nosotros no definimos lo que es un conjunto en elementos, nosotros más o menos tenemos una idea intuitiva de lo que es, ¿no? Dijeron que es una colección de cosas, una juntada de cosas, ¿no? O algo, bueno, es algo así, ¿no? O sea, una colección de elementos, podemos decir, ¿sí? Pero bueno, no es una definición, es una forma intuitiva de entenderlo. Aunque también hay conjuntos que no tienen elementos, así que eso no sería completa esa definición. Y la forma de relacionarlos, yo voy a decir que un elemento pertenece a un conjunto, o puedo decir que un elemento no pertenece a un conjunto, ¿sí? La relación de pertenencia es solamente para elemento, o sea, un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto, ¿sí? Bueno, tampoco la definimos, pero nosotros sabemos cuando hablamos de que un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto, ¿no? Si está o no está en un conjunto. Bien, ahora, estos serían los primeros elementos que vamos a introducir. Ahora, vamos a ver algunos casos de conjuntos y vamos a ver cómo los definimos a los conjuntos. Yo un conjunto puedo decir, por ejemplo, puedo llamarlo A y puedo entre llaves poner cada uno de sus elementos. Por ejemplo, digo el 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, ¿no? Ese conjunto, ¿lo puedo expresar de otra forma? Algo más o menos estuvieron viendo en el curso de ingreso. Como en un diagrama de Venn, una cosa así. Sí, podría, pero
en Como, forma o como así, en números naturales menores o iguales a claro, 5. claro, yo podría decir, por ejemplo, que el conjunto A serían los X que pertenecen a los naturales, tal que, y digo que X es menor o igual que 5. Y no aclaro que es mayor que 0 porque nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar con los naturales, no, para nosotros los naturales eran a partir del 1, ¿no? Y así. Y si queríamos que esté el 0, íbamos a hablar de n cerito, ¿no? Y en este caso decíamos 0, 1, 2, 3, ¿no? Y ta, ta, ta. Bien, estas dos formas tienen un nombre de cómo se define un conjunto. En este caso, en el caso en el que enumeramos todos los elementos, vamos a decir que el conjunto está definido por extensión. ¿Sí? O sea, definimos un conjunto por extensión cuando mencionamos cada uno de los elementos del conjunto. Y en este caso vamos a decir que está definido por comprensión. No sé, ¿por qué a veces se dice por desigualdad? ¿Por desigualdad? ¿Por qué por desigualdad? Por Porque está el creo que menor fue, igual si que no me 5. no sé, pero yo cuando lo vi en, ¿cómo se llama esto? En unión intersección, y había que escribirlo de esa manera, o sea, pasar de intervalos a desigualdad, me decían así, No, esto y es una desigualdad era desigualdad. escribirlo así. Sí, esto es una desigualdad, pero no siempre hay una desigualdad cuando yo lo defino. Ahora Ah, vamos ok, a ver la no se forma dice general. así. Ok, ok, listo, listo. Entonces me O quedé sea, puede claro. haber una desigualdad o no. Ahora vamos a ver cuál es la forma general de definir un conjunto por comprensión, ¿no? Pero bueno, Ok. nosotros vamos a definir un conjunto por comprensión cuando mencionamos las características generales de los elementos del conjunto. Eso anótelo, si quieren. Y la forma general de definir un conjunto por comprensión es la siguiente. O sea, yo voy a poner X o Y o Z o la letra que quiero utilizar, que pertenece a un conjunto universal, ¿no? Que en este caso eran los naturales, pero puede ser cualquier otro conjunto, tal que y una función proposicional. ¿Se acuerdan lo que era una función proposicional, no? ¿Se acuerdan si yo decía que X es par? Que yo no podía decir que era una proposición porque no podía dar su valor de verdad, no podía decir si era verdadero Claro, o falso hasta que no exactamente. conociera Sí, sí, sí. el valor de X, ¿no? Eh, si yo conozco el valor de X, entonces se convierte en proposición. Bueno, esto que está acá es una función proposicional. X es menor o igual que 5. O sea, Claro, de no puedo falso o decir si es verdadero. verdad, no puedo decir si es verdadero o falso. Ahora, si X vale 4, puedo decir que es verdadero. Si X vale 10, puedo decir que es falso. Bueno, el conjunto va a estar compuesto por todos los valores de X para los cuales la función proposicional es verdadera. ¿Sí? ¿Podrías repetir, por favor? O sea que el conjunto va a estar... Yo también le iba a pedir si puede repetir todo lo de la hoja porque entré tarde y no entiendo. no, no puedo repetir todo lo de la hoja. Estoy grabando, después lo ves. Discúlpame, pero si no, no terminamos más y nos atrasamos. Después lo ves, no es mucho. O sea, di la definición de conjunto y cuándo se define por extensión y por comprensión. ¿Sí? Bueno, entonces, la forma general de definir un conjunto por comprensión es así: X pertenece a un conjunto universal y una función proposicional que es la que da las características del conjunto. ¿Sí? Eh, Vamos a ver otros ejemplos, así que si te perdiste algo, no te preocupes. Vamos a seguir viendo más ejemplos sobre esto, así seguramente te va a quedar más claro. Bien, a ver, si yo digo, por ejemplo, el conjunto B, que sería 5, 10, 15, 20 y 25. ¿Sí? ¿Cómo está definido ese conjunto?
Por Por extensión. múltiplo, por extensión. Por extensión, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo lo podríamos definir por comprensión? Que X Sí, pertenece a los naturales, sí. tal que X sea múltiplo de 5, por ejemplo. X es múltiplo de 5 y eso lo podemos poner así. Esto sería una forma, ¿no? Que X es múltiplo de 5. Un 5 en puntito arriba. ¿Y qué más habría que aclarar? Porque con eso no alcanza, ¿no? Porque si yo digo que es múltiplo de 5, tengo infinitos múltiplos de 5. Es igual o menor a Bueno, 25. 25. Y No. que X, Sí, que X es ah, menor o vale, igual que X es menor o 25. igual que 25. Claro, porque el 5 es el primero, está bien. Muy bien. Muy bien. Esa sería una forma, por ejemplo. Otra forma yo podría poner acá que, o sea, puedo decir que B, X pertenece a los naturales, tal que, y puedo poner que X es igual a 5 por K, ¿no? Y nuevamente, claro, que X es menor o igual que 25, pero también tengo que aclarar que K es un número natural. Esa es otra forma en la que suele aparecer, ¿sí? De esta forma yo puedo trabajar algebraicamente, ¿no? Con múltiplos de 5. Ahora de esta forma, no, es más una anotación, ¿sí? También podría haber Profe, una puesto, consulta, sí, pero que no entiendo la segunda por extensión. ¿Por qué K? K, Nosotros sabemos que K es un número natural, significa múltiplo. pero a mí K no me interesa para armar el conjunto, me interesa de los valores de X. Lo que me está diciendo acá, que X es un múltiplo de 5. Si yo multiplico 5 por un número natural, es un número múltiplo de 5. Esa es la forma en que se define un múltiplo de cualquier número. Si yo digo los múltiplos de 20, bueno, es 20 por un número natural, o un número entero, en el caso de que trabajemos con los enteros. El puntito arriba quiere decir que es múltiplo. Claro, este significa que es múltiplo. Y Profe, otra, lo último que le voy a preguntar es, cuando usted puso en la segunda definición, sí, es menor o igual que 25, ¿es coma? ¿K pertenece a los naturales? Lo que hay coma, entre el sí, 20. coma, K pertenece a, podría haber puesto un I también. Otro I Ah, podría haber por puesto. eso, ¿sí? eso quería preguntar. Bien, pero ¿la coma es válida también? Sí, sí, sí. Perfecto. Y otra forma que podría haber puesto también, X pertenece a los naturales, tal que, y pongo que 5 divide a X, por ejemplo. O sea, decir que X es múltiplo de 5 y que 5 es un divisor de X es lo mismo. Claro. Y bueno, y tendría que volver a aclarar también todo esto, que X Claro, que es menor a 25. es menor o igual a 25 y que K, no, y ese K no, ya está. No. ¿Sí? Bueno, ¿vemos otro ejemplo? O sea, esto Un obviamente, segundito, no se copió. bueno, son todas formas de definir por comprensión. Bueno, veamos otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, otro conjunto. Conjunto C, voy a decir X, pertenece a los enteros, tal que X divide a 6. O X es divisor de 6. ¿Sí? O sea, la rayita tiene que estar vertical, bien vertical, ¿no? Si está inclinada es otra cosa. Yo ahí estoy diciendo que X es un divisor de 6, por ejemplo. ¿Cómo está definido este conjunto? Por comprensión. Por comprensión. ¿Sí? Y si lo queremos definir por extensión, C es igual a 1, 2, 3 y 6.
podemos decir que C es igual a 1, 2, 3 y 6, pero fíjense que estamos definiendo en Z. ¿Qué me falta ahí? Los negativos. Del Ah, menos los 1, menos negativos. 2, menos 6. Claro. Menos 1, menos Ya. 2, menos 3 y menos 6. ¿Sí? Si yo hablo de los Claro, enteros, porque estos son los enteros. claro, Incluye a los negativos también. claro, los negativos también son divisores. ¿Sí? No hace falta que el conjunto esté ordenado. O sea, no importa el orden en el que menciono los elementos. ¿Sí? Por lo general se suele poner en orden, pero en realidad no importa. ¿Sí? A ver otro ejemplo. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? A ver, por ejemplo, si yo digo que el conjunto D, voy a decir que X pertenece a los enteros, tal que X es mayor que menos 3. Ese conjunto está definido por comprensión, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo puedo definirlo por extensión? D es igual a De menos menos 3 3. en adelante. O sea, menos 3, menos Infinito, 2, positivo, menos 1. No, infinito. menos 2. De menos 2 para arriba. Claro, Porque de no menos- incluye Ah, igual. porque es Incluye menos mayor. 3, claro, Tienen- sí, bueno, de menos 2 para Menos arriba. 2, Menos 2, Sí. infinito menos más. menos 2, sí. Menos 0, 1, 1, está bien, 2, me equivoqué. 3 y Infinito. Y así Infinito hasta el sí, infinito. bueno, en realidad este conjunto tiene infinitos elementos, no puedo definirlo por extensión, pero puedo utilizar esta forma que se dice que es por abuso de notación. No es que es una definición de cómo se define un conjunto, se dice solamente que es por abuso de notación. No es una categoría como comprensión o extensión, nada más se dice así. ¿Por qué? Porque es un conjunto infinito. Claro, es un conjunto infinito. Si yo tengo una cierta sucesión de números, me enumero algunos y yo después doy a entender como que eso sigue de esa misma forma. Por ejemplo, si quiero mencionar los múltiplos de 3, ¿no? Arrancamos, si arrancamos del 0, ponemos 0, 3, 6, 9, puntos suspensivos, yo ya sé que estoy hablando de múltiplos de 3. ¿Se entiende? Bien. No hace falta Sí. poner, por ejemplo, más infinito. No. Acá en esta forma no. Bien. En donde hace falta poner más infinitos en otra forma, ¿sí? Ahora, veamos otro ejemplo. A ver, si yo digo, por ejemplo, el conjunto E, tengo X que pertenece a los reales, ¿no? Tal que menos 3 es menor o igual que X, menor que 6. ¿Qué pasa con ese conjunto? Está por comprensión, ¿no? Puedo definirlo por extensión. Sí. Sí. En realidad no, Buscando porque es desde los reales. Estaría en el 1. Miren Ah, claro, es los reales. miren claro. el conjunto universal, ¿no? Claro. En el conjunto universal en el que estoy trabajando. Sí. ¿Puedo definirlo por extensión? No. ¿Puedo usar abuso de notación? Tampoco. Tampoco. Pero sí puedo expresarlo de otra forma. ¿Intervalos? Que yo entiendo que es otra forma de expresarlo por comprensión, que es como un intervalo, sí. O sea que el conjunto E, ¿no? Yo puedo decir que es, esto lo ubicamos en la recta, acá tenemos el 0, ¿no? Y dice que el X es mayor o igual que menos 3, o sea, si tendríamos el menos 3 acá, es mayor o igual, va para allá, y a su vez es menor que 6. O sea, estaría entre estos dos valores. ¿Sí? Y bueno, y como acá tengo un menor o igual estricto, entonces el menos 3 pertenece al intervalo, y como acá tengo un menor estricto, el 6 no pertenece, y ponemos así. Un puntito negro para poner que el 3 pertenece al intervalo, y un puntito blanco como para decir que
que no está en el intervalo. Entonces, cuando estaba en el intervalo poníamos corchete y cuando no está ponemos paréntesis. Entonces, la forma de expresarlo sería -3, 6. ¿Sí? ¿Vemos otro Y ahí ejemplo? se ponen todos los intermedios porque también entrarían todos los decimales, ¿no? Claro, los infinitos decimales que hay en el medio. Claro, Ahora, fracciones, todo. los números reales son un conjunto denso, ¿no? Entre medio de dos elementos siempre hay otro elemento, ¿sí? O sea que Claro. si yo quiero enumerarlos todos nunca voy a terminar, porque ¿cuál es el número que le sigue al 3, al -3? Claro, Los tener los números reales. periódicos, todo. Supongamos, tengo -3,1, o sea, entre el -3 está el -3, perdón, el -2,9. Sí. Bueno, podríamos decir que no, que está el -2,99, ¿no? Y Sí. podemos decir que entre esos dos está el -2, y podemos agregar tantos 9 como quisiéramos. No Sí, es verdad. infinitos, ¿no? Porque si hablo de infinitos, sería el -3 directamente, pero puedo agregar todos los 9 que quiera mientras no tenga infinitos. ¿Sí? Y bueno, no hay forma de enumerarlos a todos. Bueno, veamos dos ejemplitos más. ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí. Profesor, Sí. una consulta. Sí. Entonces, cuando nos pidan definir por extensión un conjunto de estas naturalezas, ¿escribimos directamente el intervalo o decimos que no se puede y escribimos el intervalo? Eso no me quedó claro. Sí, si el No, intervalo significa por extensión. no, acá estoy viendo forma de expresarlo. No te voy a pedir Ok, que lo expreses por extensión o por comprensión. Simplemente vos vas a trabajar en la forma que a vos te sea más cómoda. ok. ¿Sí? Pero un conjunto de números reales no se puede expresar por extensión. ¿Sí? Ok, gracias. No, de Claro, nada. y eso pasaría siempre que sean con los números reales, Claro. siempre que sea por números reales. A ver, veamos lo siguiente. Tengo el conjunto, ¿en cuál lo habíamos quedado? En el E. Vamos a ver el F. F. X pertenece a los reales, tal que, y tengo esto. X más 1 es mayor que 3. ¿Sí? Tengo ese intervalo. ¿Ustedes vieron lo que es el módulo? Sí. ¿Sí? ¿Ya lo estuvieron viendo en cálculo? No, todavía no. No. No, todavía no. ¿Saben lo que pasa con una desigualdad, con un módulo? Sí. No, Yo sí. si no lo saben no importa, se los explico así rápidamente, después lo van a profundizar en cálculo seguramente. Sí, Pero, profe, se abre de llave en llave. claro, pero a Se ver, abre en una conjunción. Hacerlo con 3 positivos y 3 negativos. en este caso no con una conjunción. Ahora les voy a explicar, así rápidamente, ¿no? Cuando hablamos del módulo, entendemos que lo podemos entender como distancia, ¿no? Si yo digo que el módulo de un número X es igual a K, ¿no? Y K es un número positivo, porque el módulo de un número siempre da un positivo, ¿sí? No puede ser un número negativo. Cuando hablamos de distancia, siempre hablamos de distancias positivas, ¿no? O sea, claro, ¿no? Que K es mayor que 0. Entonces, yo lo voy a entender como la distancia del número del 0 a ese número, la distancia es K. ¿Sí? Entonces yo esto lo ubico en la recta. Si acá tengo el 0, ¿cuáles son los números que tienen distancia K con respecto al 0? Bueno, uno va a ser K y el otro va a ser menos K. ¿Sí? Entonces, en este caso, X es igual a K o X es igual a menos K. ¿Se entiende? O sea, tengo esas dos posibilidades. Ahora, si seguimos entendiendo esto como distancia, ¿no? Si yo digo que el módulo de X es menor que un valor K, ¿no? K sigue siendo mayor que 0, ¿no? Entonces, si yo tengo el 0 acá y tengo K y tengo menos K, o sea,
los números que tienen distancia k con respecto al 0 son k y menos k, pero los que tienen distancia menor que k son todos estos que están acá. Y son los que están de este lado también, ¿se entiende? Sí. Entonces en este lado vamos a decir que x es menor que k, ¿no? Y x es mayor que menos k. O sea, es menor que k y es mayor que menos k. O sea, se tienen que cumplir esas dos opciones. Y en el caso de que el módulo de x es mayor que un valor k, también k mayor que 0, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. De vuelta, si acá tengo el 0, acá tengo k y acá tengo menos k, los números que tienen distancia k con respecto al 0 es k y menos k, pero los que tienen distancia mayor que k van a ser los que están para este lado. Y los que están para este lado. ¿Sí? Entonces en este caso yo voy a decir que x es mayor que k, Mayor que K o, y menor que menos K. o x es un o en este caso. Ah, O. Y acuérdense del o lógico, o sea, pueden ser cualquiera de las dos cosas. El y tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan la tablita de verdad? Claro, si no, cuando los dos son o era verdaderos. uno o era el otro, está bien. Claro, y en este no, en este puede ser un intervalo o el otro. ¿Sí? No pueden ser los dos al mismo tiempo porque obviamente no es disjunto, ¿no? Pero puede ser cualquiera de los dos. Entonces, ¿cuál es la que nos interesa a nosotros? Es esta. ¿No? Lo que voy a hacer yo acá, voy a resolver esa desigualdad. Entonces, si el módulo de x más 1 es mayor que 3, entonces tengo dos opciones. O que x más 1 es mayor que 3, o que x más 1 es menor que menos 3. ¿Sí? Entonces resolvemos esta ecuación por este lado, paso restando, me queda que x es mayor que 2, o que x, si este paso restando, es menor que menos 4. Entonces, si yo lo ubico en la recta, me va a quedar, este es el 0, acá tengo 1, 2, 3, menos 4, o sea que va a ser menor para allá, y el menos 4 no va a estar en el intervalo, y después acá tengo el 2, y va a ser mayor que 2, o sea que va a venir para acá. ¿Sí? Y el 2 tampoco va a estar en el intervalo. Entonces esto lo vamos a expresar así, el conjunto F va a ser, viene de menos infinito, acá sí usamos el infinito, en los conjuntos de números reales, ¿sí? De menos infinito hasta el menos 4, unión del 2 al más infinito. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto G, también x pertenece a los reales, ¿no? Tal que x cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Y qué pasa con este conjunto? También, para ver qué valores de x cumplen con esta propiedad, tengo que resolver esta ecuación. Entonces, si tengo que x cuadrado más 1 es igual a 0, resto el 1, me queda que x cuadrado es igual a menos 1. ¿Y acá qué es lo que pasa? ¿Cuál es mi conjunto? ¿Te va un número complejo? Pero no se Bueno, puede pero ¿cuál es sacar mi conjunto universal? Los reales. Los reales. Ah. Entonces, en los reales esto no tiene No tiene solución. No tiene solución. Menos Esto es lo complejos recién mismo el año que si yo- viene, van a ver, así que por ahora no nos preocupemos por los números complejos. Es lo mismo si en ese caso se pone solución vacía. Eso, exactamente, eso es lo que queríamos llegar. Entonces, en este caso, voy a poner que el conjunto G es vacío. O también puedo poner que G es así vacío, pero dos llavecitas vacías. ¿Sí? Son las dos formas de hablar del conjunto vacío. Bueno, y así como habíamos hablado de la axiomática, que habían elementos que se definían y que no se definían, hay axiomas también, o sea, proposiciones que no se demuestran. Bueno, una de las proposiciones
me dice que existe al menos un conjunto vacío. O sea, me habla de la existencia de un conjunto vacío. ¿Sí? Después nosotros vamos a definir, o sea, el axioma dice eso, ¿no? Que existe al menos un conjunto vacío. ¿Sí? Y el conjunto vacío, nosotros lo vamos a definir como el conjunto que no tiene elementos. Por eso hablar de que un conjunto es una colección de elementos, a veces es una idea intuitiva, pero no podemos usarlo como definición. ¿Sí? Porque hay conjuntos que no lo tienen. Que pueden o no tener, entonces sería mejor. Sí, igual se acepta No sin tiene igual. definir. Porque si tenemos que decir que un conjunto es una colección, entonces tendríamos que definir colección también. O aceptar colección como un ente primitivo. ¿Sí? Algo en algún momento no hay que definir. ¿Se entiende? ¿Estamos más hablando de filosofía? Sí, es filosofía matemática, sí. Sí, la matemática tiene su filosofía también. Sí. Cuando tengan Profe, la nos quedan materia... 3 minutos. Cuando tengan... Perfecto, sí. Cuando tengan la materia fundamento de la matemática, ahí Ahí los quiero ver. ahí van a hablar de esas cosas. Bueno, cortamos y nos conectamos un ratito, ¿sí? Bueno, Corto y enseguida. bueno. Vamos a ver algunos conceptos, lo que es un subconjunto, y vamos a definir la relación de inclusión. ¿Sí? Bueno, a ver, les dicto una definición, así, ¿no? ¿Ya están para copiar? Sí. Bueno, sea A un conjunto, A así con mayúscula, ¿no? Sea A un conjunto, se dice que un conjunto B está contenido en A, y se expresa que B es así, ¿no? Mm. Si todo elemento de B es un elemento de A. Punto. Si todo elemento de B Es un elemento de A. Punto. En este caso decimos también que B está incluido en A. O sea, es otra forma de decirlo, ¿no? En este caso decimos también que B está incluido en A. O que B es un subconjunto de A. En este caso, ¿qué, profe? Decimos también que B está incluido en A o que B es un subconjunto de A. Entonces, la definición, ¿no? Sería en símbolos, B está incluido en A, sí, solo sí. Para todo X se verifica que X pertenece a B, entonces X pertenece a A. ¿Sí? Eso es lo que dijimos, o sea, B está incluido en A si todo elemento de B pertenece a A también, ¿no? O si todo elemento de B también está en A. Esto sería expresado en símbolos. Y esta es la definición que vamos a utilizar para la inclusión, o sea, esta parte por ahí para ir utilizando. Y bueno, la forma general de uno entender cuando un conjunto está incluido en otro, si yo digo que B está incluido en A, uno entiende esto, ¿no? Y esto es lo que se llama diagrama de Venn.
¿Sí? Así expresar como con globitos. Profe, Sí, ya que estamos con esta parte, ¿cuál es la diferencia entre pertenece y está incluido? en que la relación de pertenencia es elemento conjunto. Cuando vamos, ahora estar incluido es conjunto conjunto. A eso íbamos ya. Un caso particular de que un conjunto está incluido en otro, también puede, si dos conjuntos son iguales, si A es igual a B, también puedo decir que B está incluido en A, ¿no? Aunque también puedo decir que A está incluido en B. Pero eso después ya, la clase que viene vamos a tocar más en detalle esto. ¿Sí? Bueno, nuevamente, ¿puedo dar vuelta a la hojita? Nuevamente, nosotros dijimos que un elemento pertenece a un conjunto. Bueno, un conjunto, cuando hablamos de conjuntos, de relaciones entre conjuntos, un conjunto puede estar o no puede estar incluido en un conjunto. ¿Sí? ¿Se entiende? Pertenece es una relación elemento-conjunto. Incluido es una relación conjunto-conjunto. ¿Sí? Yo también puedo decir que el conjunto B no está incluido en A, por ejemplo, ¿no? Y la forma de expresarlo es tachando la C esta que significa incluido. ¿Sí? Entonces, las formas en las que podrían estar serían, o sea, que B y que A no tengan nada que ver, ¿no? Uno con el otro, o sea, que sean conjuntos disjuntos, se llama así cuando no tienen ningún elemento en común. Pueden tener elementos en común, pero no está uno adentro del otro, ¿sí? En estos casos tampoco está incluido, o también B no está incluido en A si A está incluido en B, por ejemplo, si tengo esto. ¿Sí? O sea, esos serían los casos en los que podemos hablar de que un conjunto no está incluido en el otro. Bueno, hay un caso muy particular de un conjunto que está incluido en cualquier conjunto, que es el conjunto vacío, ya que lo mencionamos. El conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. Este símbolo así, la A dada vuelta, significa para todo. Son cuantificadores. O sea, yo acá estoy diciendo que para todo A se verifica que el conjunto vacío está incluido en A. Y ahora vamos a ver para qué nos sirve un poco eso. La semana que viene vamos a hablar un poquito más del conjunto vacío. Pero por ahora, una forma de demostrar que el conjunto vacío está incluido en A, o en cualquier conjunto, o sea, acuérdense en que si yo digo que el conjunto B está incluido en A, la forma de definirlo es que si X pertenece a A, entonces, perdón, si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. ¿Sí? Bueno, si yo quiero definir que el conjunto vacío está incluido en A, la forma de expresarlo sería que si X pertenece al conjunto vacío, entonces X pertenece al conjunto A. ¿Y qué me pueden decir de esta proposición? Que X pertenece al conjunto vacío. ¿Cómo habíamos definido al conjunto vacío? Sin elementos, así que Un es conjunto sin falso. elementos. Entonces, ¿puedo decir que un elemento pertenece al conjunto vacío? No. No, es falsa esta proposición. Ahora, ¿qué pasa cuando una implicación tiene antecedente falso? No importa lo que me dé el consecuente, va a ser siempre verdadera. Entonces, por eso, o sea, esta proposición es verdadera, por lo tanto podemos decir que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. Sí, ya sé que les estalló la cabeza con esto, pero... Lo querés escuchar, te lo decimos. Lo querés escuchar, sí, yo se me resta yo, pero vamos. Bueno,
Gracias, pensé que era la única. Es una clase para verla 2 o 3 veces, más o menos. Mínimo. Sí. Tampoco para tanto. No, en realidad en la matemática la implicación es lo que se llama la implicación material. O sea, el consecuente no tiene que tener una relación lógica con el antecedente. Mientras que se cumpla la tabla de verdad es verdadero. Igual la matemática no abusa de esto, lo usa en casos muy, muy particulares como este. Pero en general, cuando uno demuestra un teorema, ¿no?, que hace hipótesis, implica tesis, siempre parte de premisas verdaderas cuando se demuestra un teorema en matemática. En casos muy, muy particulares tampoco se abusa de esto, ¿sí? Pero en el caso que es necesario lo utilizan. O sea, lo que hacen con los teoremas es se parte de hipótesis verdaderas, entonces la tesis también tiene que ser verdadera. Necesariamente, porque si la tesis es falsa, ya no es el teorema no es verdadero, es falso, ¿sí? No es un teorema. O sea, profe, usted acá esto lo está definiendo a partir de, digamos, de lo que es la misma negación del vacío, técnicamente. O sea, de la definición de vacío. De la falsedad de esta proposición. Claro. Sí, la definición de vacío sería que, si yo puedo decir que para todo X se verifica que X no pertenece al vacío. Esa sería la definición. Claro, o sea, la está negando técnicamente. Claro, esta sería su negación. Si esto es verdadero, entonces esto es falso. Exactamente. Es el principio del tercer excluido. Si una proposición no es verdadera, entonces es falsa. Bueno, ¿seguimos? Así no les tomo mucho más tiempo de lo que le queda. ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, vamos a definir otra cosa más, y no les va a tomar mucho tiempo más, que es lo que se llama el conjunto de partes. Si les defino, ¿están preparados para escribir? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, dice, sea A un conjunto, A así en mayúscula, punto, el conjunto de partes de A, que se expresa así, el conjunto de partes de A, que se expresa de esta forma, es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Perdón, otra vez. ¿Es el conjunto? Es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Coma, o sea, el conjunto cuyos elementos son subconjuntos de A. Todavía no terminé de entender la pertenencia. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, no se preocupen. Profe, me quedé en el o sea. O sea, el conjunto cuyo... O sea, el conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de A. Ahora entiendo la P en los otros ejercicios que venían abajo de los que Claro. podemos... Esto se llama conjunto de partes o conjunto potencia también. En algunos libros aparece como conjunto potencia. ¿Sí? Y así como existe un axioma que menciona la existencia del conjunto vacío, también existe un axioma dentro de la teoría de conjuntos que menciona la existencia de un conjunto que tiene como elementos a todos los subconjuntos de un conjunto dado. Pero bueno, eso es anecdótico, no hace falta que lo copien. Solamente se los menciono para que tengan conocimiento de que existen también axiomas en la teoría de conjunto. Bien, veamos como ejemplo, si el conjunto A, vamos a usar un conjunto con poquitos elementos, 1, 2 y 3, ¿sí? El conjunto de partes de A
o el conjunto potencia de A, va a ser un conjunto donde yo voy a tener como elementos todos los subconjuntos posibles que puedo armar con los elementos de A. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería un subconjunto de A? El vacío. El vacío es un subconjunto, recién lo vimos, ¿no? O sea que podríamos decir que el vacío es un subconjunto de A. ¿Sí? Recién vimos que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto, entonces es subconjunto de todos los conjuntos. ¿Qué otro subconjunto podríamos armar? Cada elemento. Cada Uno. elemento, o sea, por ejemplo, un conjunto con el 1. Y lo tenemos que poner entre llaves, ¿sí? Porque como estamos hablando de subconjuntos, para denotar conjuntos ponemos llaves. Si no ponemos llaves es un elemento, ¿sí? Aislado. Otro conjunto, o sea, sería con el 2, ¿no? O sea, todos los que tienen un elemento. Y el otro sería con el 3. Ahora, ¿cuáles subconjuntos podríamos armar? El 1 con el 2, el 1 con el 3. Ahora, ¿así todos puede los ser? que tienen dos elementos, el 1 con el 2. ¿El vacío lo podemos mezclar con el 1, por ejemplo? No, porque el vacío es un conjunto. Ya está. O sea, el vacío también está acá adentro, pero no lo vamos a poner. No lo ponemos. Está bien. Si el vacío no se lo pone, se lo menciona al vacío cuando es el conjunto vacío. Perfecto. El 1 con el 3, el 3 con el 2, ¿no? O el 2 con el 3, como quieran. No importa el orden en que los mencione, ¿sí? Y no los voy a repetir porque le cambié el orden, es el mismo conjunto, ¿sí? ¿Y cuál me falta? Y ahí yo lo que no sabía es si todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Sí, todo ¿Eso conjunto es un así? conjunto de sí mismo. Profe, el 1 con el 1, ¿no sería un subconjunto? No. No se repiten los elementos. Ah, El elemento se repite, se coloca una sola vez. A está incluido en A. O sea, Entonces nos falta todo conjunto está incluido en sí mismo, entonces A también es un subconjunto de A. Habíamos visto la posibilidad de que un conjunto estaba incluido en el otro también si eran iguales. ¿Sí? Bueno, este sería el conjunto de partes. Vamos a hacer un pequeño concepto, lo que es lo que se llama el cardinal. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es el cardinal? Si yo hablo, esto es cardinal. No es el hashtag, ¿no? Para los que manejan Twitter, no es hashtag. Es cardinal. Y si yo digo el cardinal de un número, es la cantidad de elementos. No el cardinal de un número, el cardinal de un conjunto. Es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. En el conjunto de los conjuntos finitos podemos decirlo, ¿no? O sea, y el cardinal de un conjunto va a ser un número natural o 0. ¿Sí? En este caso podemos decir que el cardinal de A es 3, ¿no? Porque tiene 3 elementos. Perdón, otra vez, profe, ¿puedo explicarlo al cardinal? El cardinal es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Ah, bien. Y el cardinal va a ser un número, siempre un número natural o 0. Va a ser 0 en el caso del conjunto vacío. El cardinal del conjunto vacío es 0 porque no hay ningún elemento. Y no puede haber ninguno negativo tampoco. Claro, no hay conjuntos con cardinal negativo. Y en el caso del cardinal del conjunto de partes, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? ¿Ustedes creen que va a haber una relación entre el cardinal del elemento del conjunto A y del conjunto de partes? Y tiene que haber porque es una combinación entre los elementos, ¿no? Claro. Vamos a encontrar la forma. A ver, si yo tengo un conjunto con una cierta cantidad de elementos, ¿no? Supongamos que tiene un solo elemento que es el 1, ¿no? Y yo digo, bueno, lo que puede suceder es que el 1 esté en el conjunto que armo o que el 1 no esté. ¿Sí? Entonces tengo dos posibilidades.
que el 1 esté en el conjunto o que no esté, y en ese caso sería el conjunto vacío. O sea, todos los subconjuntos que puedo armar con el elemento 1, ¿sí? Si un conjunto tiene 2 elementos, ¿sí? Y quiero ver todas las posibilidades que pueda haber, bueno, puedo tener un conjunto que tenga el 1 y que también tenga el 2, o sea, que sí esté el 2, pero puedo armar un conjunto en el que esté el 1 y no esté el Pero no 2. en dos. Y puedo armar un conjunto en el que no esté el 1, pero sí esté el 2, y puedo armar un conjunto en el que no esté ninguno de los dos, que en ese caso estamos hablando del conjunto vacío. Si yo tengo un tercer elemento, el 3, por ejemplo, bueno, de la misma forma, voy a tener un conjunto donde pase sí, sí, y después sí y no, ¿no? Sí, claro, no y sí. Y lo mismo para los otros, ¿no? Sí y no. Es lo mismo que vimos con las tablas de verdad. Claro, es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Y qué va pasando? Acá voy a teniendo 2 posibilidades, en este tengo 4, en este tengo 8, si tuviese otro elemento más, ¿cuántas posibilidades tendría? N. ¿Siempre sube exponencialmente? Claro, 16. 4, perdón. 12. 16, se va duplicando, 16, o sea que se va esto sería, por duplicando. ejemplo, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, y esto lo que está acá es la cantidad de elementos, o sea, el cardinal del conjunto. Entonces, el cardinal del conjunto de partes, o sea, en general, lo voy a poner acá, el cardinal del conjunto de partes de un conjunto A es igual a 2 al cardinal del conjunto A. Que esto cuando no vamos a hablar nosotros de conjuntos infinitos, creo que lo van a ver en álgebra, no sé, en tercer año, van a hablar un poco de esto, qué pasa con conjuntos infinitos, ahí sí les va a estallar la cabeza nuevamente. Y nos llega Ahí la es donde cabeza. nos nombraron, ¿Eh? profe, nos había nombrado un libro que era, ¿cómo era? ¿El departamento de los infinitos? No, ¿el edificio de los infinitos? No. Ah, el de Hilbert, ¿no? El departamento, el hotel de Que Hilbert. era Está que bueno. era que venían, habían infinitas habitaciones y venían una cantidad infinita de personas. Claro. Y estaba todo ocupado el departamento, sí. Y que dice, bueno, entonces, como tiene infinitas habitaciones, que se posicionen todos los que están en las habitaciones pares, entonces los que van llegando nuevos se van ubicando en las habitaciones impares y vuelve a estar ocupado por todos. Claro, sí, 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 me acuerdo que Esta había es linda mencionado. ese cuentito, véanlo después. De Paenza, Búsquenlo, dijeron. busquen el hotel de Hilbert, una cosa así aparece. Profe, ¿le puedo Sí. hacer una pregunta? Sí, sí, Cuando definió parte de A, sí. el conjunto 3-1 y 3-2, ¿no tendría que estar? ¿O 2-1 y 2-2 y 2-3? Es el mismo conjunto, 1-2 y 2-1 es lo mismo. Ah, 1-3 y 3-1 es el mismo y 2-3 y 3-2 es el sí, sí, mismo. sí, sí, ahí me quedo. Porque Ahí si me no, quedó claro. también tendría, ¿cuántas posibilidades con el conjunto A? Tendría que decir Sí, 1-2-3 un o 1-3-2 o sí, 2-1-3 o 2-3-1, ¿se entiende? Y no, sí, 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 y sí. se menciona una sola vez. Bueno, y lo último, ya no les robo mucho más tiempo. Creo que con 5 minutos alcanza. ¿Copiaron eso? Sí. Esto del cardinal en algún momento lo vamos a retomar, así que recuérdenlo. Bueno, veamos. Si yo decía que vamos a usar otra hojita que esté para no perder esto, por ejemplo, ¿no? Este es el conjunto A y este es el conjunto de partes de A, ¿no? Nosotros hablamos de las relaciones de pertenencia y así van, y con esto van a poder hacer el ejercicio 4, ¿sí? Y la relación de inclusión. Acá habíamos dicho que era elemento, conjunto, y este era conjunto, conjunto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo el conjunto A, yo puedo decir que el 1, el elemento 1, pertenece al conjunto A, o puedo decir que el 4 no pertenece al conjunto A, ¿sí? Si yo tengo entre llaves,
un conjunto con el 1, en este caso yo puedo decir que está incluido en el conjunto A. ¿Sí? Y si tengo alguno que tiene, supongamos, el 1 y el 5, este no está incluido. No está O sea, el incluido. 1 sí pertenece al conjunto A, pero el 5 no. En ese caso decimos que no está incluido en A. ¿Sí? Ahora, si yo... ¿hasta ahí se entiende más o menos la idea? Conjunto aislado pertenece, o sea, sí, un elemento aislado, perdón, no conjunto, elemento aislado pertenece o no pertenece a un conjunto. Si yo le agrego llave, ya estoy hablando de un conjunto, entonces ahí la relación es incluido o no incluido. Ahora, ¿qué pasa con el conjunto de partes? En el conjunto de partes, los elementos son conjuntos. Entonces, si yo tengo el subconjunto con el 1, es un subconjunto de A, pero a su vez es un elemento del conjunto de partes de A. Entonces, en este caso, tengo que usar el pertenece. ¿Se entiende eso? Claro, porque es un subconjunto de partes de A. No es un elemento de partes de A. No, profe, ¿puede explicarlo de nuevo, por fin, eso? Sí. A ver, esto es un elemento del conjunto de partes de A. Sí, pero también es un subconjunto de A. Es un subconjunto ¿O no? de A. Está incluido en A, pero pertenece al conjunto de partes de A. Para yo poder decir que un conjunto con este elemento está incluido en el conjunto de partes de A, tendría que agregarle otro juego de llaves. O sea, un conjunto que tiene como elemento a un conjunto que tiene como elemento al 1. En este caso, lo correcto es A un decir que subconjunto. está incluido en el conjunto de partes de A. Ahora, el 1 no pertenece al conjunto de A, al conjunto de partes de A. Porque no es un elemento de A, no del conjunto de partes de A. Para que sea un elemento tiene que ser un conjunto, ¿sí? Y bueno, y si agrego valores que no son, por ejemplo, si yo pongo que el 1 y el 4, por ejemplo, tampoco pertenece al conjunto de partes de A, y si yo digo un conjunto que tiene como elementos al 1 y al 4, en este caso no está incluido en el conjunto de partes de A. ¿Sí? Entonces, con estas pautas que les dejé acá es como para que ustedes puedan hacer el ejercicio 4. En el ejercicio 4 lo que tienen que poner es verdadero o falso si es correcta o no es correcta la forma en la que está expresado. Si yo tengo que, por ejemplo, que un elemento así aislado, por ejemplo, me dice que pertenece al conjunto de, o sea, por ejemplo, me pone que el 1 pertenece al conjunto de partes de A, en este caso yo voy a decir que es falso porque está mal expresado. ¿Sí? Lo que tendría, en este caso, es no pertenece. Y la forma correcta sería que el subconjunto que tiene al 1 pertenece al conjunto de partes de A. ¿Se entiende? Bueno, le dejo las pautas como para que piensen el ejercicio y lo hagan. Profesor, Sí, lo hagamos en la próxima clase. y lo vemos la ¿Dónde clase se que puede- viene o en la semana en el grupo de WhatsApp, no hay problema. Sí, decime. Sí, ¿dónde se pueden encontrar los ejercicios en el campus? No, se los subí al Drive, en el Drive. Ah, está bien, sí, al Drive. Si quieren se los mando al WhatsApp, pero lo que pasa es que tengo que terminar los ejercicios que faltan. O sea, son unos pequeños detalles que tengo que hacer. Y cuando lo tenga completo lo subo al Drive. Pero si alguien necesita que se lo pase al grupo de WhatsApp, lo paso. Profe, ¿el ejercicio 4 está en el Drive? Está hasta ejercicio un ejercicio 5 ahí, sí. Que ese no lo van a poder hacer. El que lo Yo pueda veo hacer ejercicios 2 y 3, no sé por qué. en el Drive, a ver, veamos. Fíjate, Bueno. Marce, porque estaban 4 y 5, yo los tengo copiados. Con esto tiene acá las pautas para hacer el ejercicio 4, ¿sí? ¿Esto? Sí. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Con cuál arrancamos? ¿Con el 1 o con el 2? Arranquemos con el 1. A ver, el 1. Bueno, Y a arranquemos. mí el que se me complicó, por ejemplo, fue el F, porque es más largo, me parece. Claro. A mí que es una vaga, no me salía. Ahí dice,
Si estudiás, entonces aprendés. Sí. Sí. Y si aprendés, entonces sabés. Sí. Por lo Sí. tanto, si estudiás, sabés. Sí. Recuerden que había que, todo lo que se repetía formaba parte de una misma proposición, ¿no? O sea que ahí podríamos llegar a decir que P es el primero, para arrancar Sí. fácil. Sí. Sí. Yo estudio, Sí. o tú estudiás, Sí. sería P. Sí. Sí. Aprendés, O tú aprendés también. sería Q. Aprendés, sería Q. Sí. Y sabés, tú sabés. Ah, ahí está, claro, yo no me di cuenta. Sería R. Claro, yo no Pensé me di que cuenta queda- del tema de la R. ¿Está bien? Sí. Quedaría P, Sí. entonces Q, Sí. ¿no? Ahí hay que Esto prestar lo- atención a la puntuación, ¿no? Sí. ¿Sí? Que esto lo vimos en leyes lógicas, lo tienen anotado como silogismo hipotético, fíjense, porque es P entonces Q, y pueden No, ponerlo así, no vimos o el pueden ponerlo abajo. razonamiento. No No, vimos razonamiento no. No lo vimos, No. ¿eh? Q entonces R, Sí. conclusión, P entonces R, Claro. ¿no? Si estudias, Ajá. aprendes, si Está bien. aprendes, sabes, Sí. entonces parto del primero hasta el último, cruzado, ¿no? Si estudias, sabes. Estudias, sabes. Puedo ponerlo así también. P entonces Q, paréntesis, I, también se da que Q entonces R, y todo Entonces. esto, entonces, P entonces R. Perfecto. Es Perfecto. importante la puntuación, ¿no? Porque fíjense que dice, si Está muy estudiás- lejos. A ver, espera. ¿Ah, se ve lejos? No, espera, porque yo no te anclé. Ahí está, se ve perfecto. Ay, si no, Sí. acerco la... Perdón. Si no acerco la mesa. No, está No perfecto. veo que se me... Vaya, que se me caiga. Entonces, P. Entonces, Fíjense en que es importante la puntuación. Si estudias, entonces aprendés. Eso sería una proposición, o sea, dos proposiciones unidas por la implicación. Después está el y, pero lo separa el punto y coma, como que, o sea, lo otro es aparte, ¿no? Por eso se separan por paréntesis. Y si aprendés, entonces sabés, y después hay un punto, y el por lo tanto es un entonces, pero como una conclusión final, uno tiene a entender eso, ¿no? sí, es lo mismo. Claro, pero Es una lo palabra que entiende, se usa para el entonces. pero uno lo Claro. entiende por lo general, por lo tanto, que es como una conclusión de todo lo que vino anteriormente. Pero igual esto, bueno, es bastante fino a veces la interpretación de esto, ¿no? Y igual es un ejercicio de calentamiento, yo no le doy importancia tampoco a esto. Pero bueno, está bueno que ustedes, si lo pudieron hacer, está bueno. Sí. Yo el que no pude hacer es el link. No me di cuenta cómo armarlo. El de que Juan está casado. No sé cómo. Juan no está Ay, casado. Juan no está casado. ¿Cuál sería? Juan no está casado. Ese es chiquitito, ¿no? Porque es. Sí, Yo no sé cómo. No P. Es no P nada más. Ah, claro. Verdadero, falso, falso, verdadero. Juan está casado con María, es P, y si niega, ya sería no P. Claro. ¿Entiende, Magda? Sí. ¿Sí? Igual podría ser P también tranquilamente. Podría ser P. O sea, que haya un no en la oración no significa que tiene que haber una negación en la proposición. Y no P sería la afirmación, está bien, podría ser P. Uno cuando trata de simbolizar las proposiciones, trata de economizar la mayor cantidad de operaciones posible. Por lo general uno utiliza la negación cuando en todo el armado aparece la proposición y su negación a la vez. Entonces ahí uno utiliza la negación. Pero si no hace falta, si aparece una sola vez con un no hace falta ponerle el no.
Claro. Igual de las dos formas está bien, ¿eh? Si ustedes pusieron P o si pusieron no P, de las dos formas está bien. Bien, ¿y el cuadrito entonces cómo lo dibujarías? ¿Qué cuadrito? Y viste que nosotros lo hacemos en cuadritos. ¿Qué, la tabla de verdad? La Claro. tabla. No, no Ah, pide ¿no había hacerlo que hacer acá. la tabla de verdad? No, Acá no no pide podía, hacerla. pero había que simbolizar. Hice todas las tablas. Ah, Lean la consigna, chicas. Fíjense, no dice ¿Viste? hacer tabla de verdad. en Simbolizar el 3 solamente. sí. En el 3 te pide. En el Para 3 saber. me En el 3 pide, te sí. pide, sí, Sí. en el 3 te pide. Sí. Bien, bueno. ¿Algún otro, chica? No, de ahí no. ¿Quién Del había 2, pedido del el 2? Yo. Acá Gisele. No sé cómo hacerlo. Quizás es re fácil, pero no sé. ¿Cuál te costó? Bueno, ¿el primero? ¿El primero hacemos? Sí, en realidad traté de... Sí, como para arrancar. Yo creo que haciendo uno ya voy a darle al resto, porque ese es como que Claro. no sé cómo armarlo. Fíjate que dice que A, B y C son verdaderas y que las últimas letras del abecedario serían falsas, ¿no? Partiendo de esto, entonces te dice, el A, por ejemplo, dice, no ocurre que C y I, conjunción I, o, acuérdense que esta es la O, pero es disyunción, A, conjunción Z. Podrías hacer toda la tabla de verdad con con todos los valores, pero en realidad como acá tenés el valor de cada una de las proposiciones, no hace falta. Solo te tenés que acordar la definición de cada uno de estos operadores lógicos. Yo diría que no lo estudien de memoria, que no sepamos las definiciones. Acuérdense, primero y principal habría que ver por dónde arranco, ¿no? Siempre que tenemos paréntesis, arranco dentro de los paréntesis, ¿no? Como matemática. Entonces este podría ser el primero que resuelvo, esta columna. Después puedo negarla para armarme un hilo conductor. Después resuelvo esta segunda columna en tercer lugar, que entran dentro de los paréntesis. Y por último, el operador principal, que esto va a tener la respuesta final. ¿Sí? Entonces, yo ya sé cuáles son los valores. Las primeras letras del abecedario valen verdadero. Esta y esta. Y las últimas letras son falsas. La I y la Z. Entonces, ¿cómo opero con conjunción? ¿Recuerdan? Conjunción era el I, el conector lógico I, ¿no? Sí. ¿Sí? La disyunción era el O. Entonces, cuando yo digo I, estoy diciendo, ocurren ambas cosas al mismo tiempo. Ocurre C y ocurre I. O va, las dos son verdaderas al mismo tiempo. Si las dos no son verdaderas, entonces es falso. O sea que en el único caso, la excepción, como decía el profe el otro día, tengo que encontrar la excepción. El único caso en el cual ocurre lo que yo estoy definiendo, cualquier valor de verdad, ¿no? Y en este caso, el único caso en el cual las dos son verdaderas es cuando, en el único caso en el cual es verdadera la conjunción, es cuando ambas se cumplen como verdad. O sea que en este caso, si tengo verdad y falsedad, como es alternado, no son las dos verdaderas, es falso. ¿Se entendió ahí? No tenemos que saber toda la tablita. Total, sabiendo solo esa excepción, sabemos que todas las otras son verdaderas. Y lo mismo acá. Definí que esta era la primera columna hasta la segunda, niego.
niego segunda columna. Si el valor de verdad es falso, lo niego como verdadero, lo invierto, ¿no? Paso a la tercera columna y de nuevo conjunción. Conjunción es, se suman ambas, las dos ocurren simultáneamente. Tienen que ocurrir las dos como verdades, si no refuto, contradigo. Entonces acá contradigo, porque digo, no, si no ocurren las dos verdades, es falso. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces teniendo este valor del paréntesis? Y teniendo este valor que es resultado de este segundo término, entre comillas, como en matemática, opero con este, en términos de este operador que es el O, la disyunción. La disyunción que me dice, o ocurre una cosa o ocurre la otra. Pero ¿qué no puede ocurrir? Puede ocurrir una, la otra o las dos. Porque esta no es una disyunción excluyente como cuando le pongo la rayita abajo, ¿sí? Pueden ocurrir las dos. Pero ¿cuál es la excepción? ¿Se acuerdan? Que las dos sean falsas, entonces falso. Que las dos sean falsas. Alguna de las dos tiene que ocurrir, si no, no es O. O una o la otra, si no, no. Estoy refutando la misma definición de lo disyuntivo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué sería? Verdadero. Ocurre una sí, la otra no, perfecto, se me cumple verdadero. ¿Sí? La respuesta es que toda la proposición compuesta tiene valor de verdad verdadero. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿Alguna? La 3 había que decir si esta tautología, ¿se acuerdan? Contradicción o contingencia. ¿Se acuerdan de eso? Tautología es cuando todos son verdaderos, contradicción cuando son todos falsos, y contingencia cuando alternan valores de verdad. ¿Se pudieron? ¿No hubo problema con el 3 entonces? No. Yo me había trabado en el 2 y no seguía haciendo, así que lo tengo que hacer. ¿Quieren que se haga un ejemplo del 3? Bueno, sí. ¿Sí? Bueno. Sí. A ver, ahora elijan, así no hacemos el primero, qué sé yo, por ahí. Si quieren. El ¿alguno? ¿El D? Sí, el D. El D, bueno. ¿El D? Ahí está. ¿No? Entonces, recuerden que cuando teníamos uno solito, ¿qué pasaba? Las opciones posibles eran verdadero o falso de los valores de verdad. Cuando teníamos dos, ya se duplica. Ya tendríamos que tener 4 valores de verdad posibles. Con lo cual, acá tendríamos el primero, podría ser verdadero, verdadero, falso, falso, de 2 en 2, y el segundo, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Ya si teníamos 3 proposiciones, amplío a 8. Entonces hago de 4 en 4. El primero de 4 en 4, el segundo de 2 en 2, y el tercero de 1 en 1. Se va alternando los valores de verdad, ¿se acuerdan? Sí. Fíjense eso. Entonces esto lo pongo, primero lo coloco en la columna de las P y las Q, para no desordenarme, o usan distinto color, ¿no? Lo mismo, si uso de 2 en 2, si uso de 1 en 1. Después, ¿qué hago? Bueno, obviamente
los paréntesis me separan prioridades, pero puedo negar lo que está delante primero, ¿no? O sea, puedo operar acá segundo lugar, podría seguir con el otro paréntesis, pero puedo seguir con este también. Después el otro paréntesis que también es prioritario, y por último el operador principal que me va a marcar el resultado final, digamos, de toda la tabla, ¿no? Entonces, niego, simplemente la negación lo que me hace es cambiarme el valor de verdad, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y acá con el o, con la disyunción, ¿qué pasaba? O era una cosa o pasaba la otra. Podían pasar las dos al mismo tiempo, pero nunca que no pase ninguna. Claro. Porque si no me contradice la propia definición. O pasa una o pasa la otra. Si no pasa ninguna, me estoy refutando. Entonces acá, si no pasa ninguna, como en este caso, es la única excepción en el cual es falso. El resto está bien. ¿Sí? Es verdadero, porque acá pasa una y una, alternado, y acá si pasan las dos, también es correcto. ¿Se entiende esto, no? Sí. Entonces acá tengo el resultado, el semi-resultado de este paréntesis. Acá, ¿qué hago? Paso a operar con este otro paréntesis. Acá, ¿qué pasaba? Con la conjunción, si sucedían las dos al mismo tiempo, el y, pasan ambas cosas simultáneamente. Si pasa una sí y la otra no, es falso. O sea, el único valor de verdad verdadero es cuando las dos son verdaderas, ¿se acuerdan? Sí. Como lo vimos antes, todo el resto falso. Esta sería la excepción. ¿Sí? Entonces, acá ya tengo un semi-resultado, parcial acá, el otro acá. Opero con el conector, con el operador principal, que también es conjunción. Tienen que ocurrir ambas al mismo tiempo para que sea verdadero. Todo lo otro es falso. O sea, ¿en qué casos tengo las dos verdaderas? Ninguno, son todas falsas. Perfecto, en ninguna, con lo cual esto es una contradicción. ¿Sí? Es fácil cuando voy pensando qué es lo que hago. O recuerden, el operador que no vimos es la implicación. La implicación, recuerden, es fácil, no se compliquen. Si ocurre P, entonces ocurre Q. Me lo está diciendo la propia frase. Si yo digo si P, entonces Q. Si ocurre P, si P es verdadero, sí o sí tengo que poner verdadero para que esto no sea una contradicción. ¿Sí? Si yo pongo verdadero el primero y el segundo falso, este es el único caso, el único en el cual sería falso. Sí, porque el primero tiene que ser verdadero y el segundo falso. Pero porque me refuta la propia definición de lo que digo. Si yo hablo de implicación, digo P implica Q, si ocurre P, entonces ocurre Q, y no ocurre Q, me estoy contradiciendo. El único caso en donde me contradigo es cuando el primero es verdadero, ¿no? El antecedente es verdadero, ¿recuerdan? Sí. Y el consecuente es falso. Sí, es pero en el no se único caso. compliquen, todo el resto es verdadero. ¿Sí? Sí. Igual, bueno, habíamos hablado un poco la clase pasada de que en realidad las tablas de verdad están armadas porque convienen que sean así, ¿no? O sea, uno puede buscarle ejemplos como para poder visualizarla mejor, pero a veces uno buscando ejemplos capaz que lo entiende menos. La implicación es algo totalmente antiintuitivo en ese sentido, ¿no? Porque uno cuando dice antecedente falso, consecuente falso es verdadero, o antecedente falso, consecuente verdadero también es verdadero, es antiintuitivo. Pero a mí me gustó un ejemplo
que dice, a ver, por ejemplo, dice, le dicen al chico, ¿no? Si te portás bien, entonces vas al cine, ¿no? A Juancito. Bueno, a Juancito lo único que le interesa que no pase es que si se porta bien que no vaya al cine. En el resto de los casos no le interesa. Bueno, a la matemática pasa lo mismo. En el único caso que le interesa que no pase es si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces en ese caso es falso. Como en el resto de los casos no le interesa, o sea, no hay contradicción, entonces es verdadero. Es cierto que compartiste, profe. Bueno, arrancamos por acá. A y B dice que son anunciados verdaderos, ¿no? Vamos paso a paso. En la conjunción, ¿qué pasa cuando es verdadero y verdadero? Hola. Sí, dijeron verdadero por ahí. ¿Alguien? Es verdadero. Sí, cuando los dos valores son verdaderos, es verdadero. Bueno, entonces ahí ponemos verdadero y bajamos la negación, ¿no? Ahora vamos al otro lado. X y Z, ¿qué son? ¿Verdaderos o falsos? Falsos. Ahí está. Y en la conjunción, falso y falso. Falso. Es falso. Bueno, acá tenemos la negación del verdadero. Entonces, acá queda el falso. Ahí está, Ana, ¿lo entendés? Vos negaste los valores de verdad que habían adentro, me parece. Lo que hay que hacer es primero resolver lo que... Yo lo que hice lo que yo hice es ponerle el verdadero y falso al que le correspondía, y una vez que hice eso, o sea, siempre respetando el símbolo adelante del paréntesis de negación. Una vez que hice eso, invertí los valores y saqué el símbolo de negación, y después hice falso y verdadero, y me daba falso. O sea, lo fui resolviendo como si fuese un combinado, digamos. Ah, está bien, está bien. Entendí mal, no se veía muy bien igual. Pero... ¿Te dio como a nosotros? Pregunto, te hago una consulta. Cuando vos tenés así los paréntesis, resolvés lo que está dentro del paréntesis como si no estuviera lo de afuera, y después con la negación que está afuera lo das vuelta. ¿Ahí claro. está bien? Sí, exactamente. Eso fue lo que hizo Ana. Porque... pero ella me estaba mostrando el A, no el B. ¿No era el B? Sí, había preguntado el B, me parece. Pero bueno, no importa, termina el B y después si quieren hacen el A. Perdón, ahí mostró el B. Ahí está B. Bueno, terminemos a ver, casi ya. Ahí está. Claro, ya queda el último pasito. Ahora, cuando es falso con la conjunción, ¿qué quedaría? Disyunción. Esta es disyunción. La disyunción. Lo confundí. Cuando los dos son falsos, es falso. Ahí está, perfecto. Y ahí quedaría. Hola, chicos. Ahí está Maru. Si podrán ver, todos los que ingresaron al documento, todos aparecen con un nombre de un animalito. No sabemos quién es quién, pero bueno. Está el lemur anónimo, la iguana anónima, la oveja anónima y demás. El puercoespín anónimo, mirá. El pulpo Dumbo, qué rebuscados, ¿no? Yo lo estoy poniendo, pero... Ahora de este lado tenemos la conjunción de chicos. ¿Me siguen? Ahí va. Sí. Ahí, tenemos una conjunción. Tenemos primero verdadero y después falso. En la conjunción, ¿qué pasa cuando es verdadero y falso? Así lo vamos llenando entre todos. En la conjunción. Queda falso. Era falso, porque ¿en qué caso solamente era verdadero? En la conjunción solo cuando los dos son verdaderos. Perfecto. Bueno, acá lo vamos a bajar de nuevo. Y ahora nos queda acá que tenemos con la disyunción, ¿no? Esta parte. Bueno, tengo un verdadero y tengo un falso. ¿Qué me iría? Verdadero. Falso. La disyunción. Es un no. Verdadero y después falso.
Ay, no. Ahí va Tortuga Anónima. A ver. Bien. Bueno, ahí está. ¿Y? Perfecto. Bueno, los que lo hicieron, el ejercicio 2A y el 2B, ¿les digo así? No veo en la pantalla lo que están queriendo mostrar. Tengo un pequeño problema acá. Está en la página, en el compartido del Zoom directamente. Si no, Eulina, si te querés ir ahí. Se ven raras Compartido de Zoom. Si no, véanlo por el Zoom, no hay problema si se les... Claro, chicos, por el Zoom y de última, los que pueden ir viéndolo por el archivo, vamos llenándolo todos juntos. Este lo está compartiendo por Zoom, profe, usted. Sí, sí, pero por ahí se le dificulta verlo. Claro. A ver, ¿cómo era el ejercicio? A ver, veamos. Si teníamos... Una negación. Tengo C e I, ¿no? Entre paréntesis. Negación. Dejando O, O, A y Z. A y Z. ¿No? Bueno, lo que hacemos primero le ponemos los valores de verdad a las proposiciones. C era verdadero Sí. e I era falso, ¿no? Sí. A es verdadero y Z es falso. Bueno, primero tengo que hacer esto, después hago la negación, porque no da lo mismo. O sea, siempre primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. No es distributiva, a ver, para que entiendan, no es distributiva la negación con respecto a ninguna operación. Es más, nosotros vimos una de las leyes de De Morgan, que si yo distribuyo la negación, esto cambia a conjunción, cambia a otra operación, entonces no puedo aplicar eso. ¿Se entiende? Bueno, en base a eso yo ya tengo todo el resto de los cuadros mal, entonces. Entonces primero hay que resolver lo que está dentro del paréntesis, ¿no? La conjunción entre un verdadero y un falso me da falso, ¿no? Y bueno, y acá me quedaría la negación de eso, ¿no? Claro, Bueno, conjunción entre verdadero y falso es falso, o sea, este me va a dar como la negación de un falso es verdadero, ¿no? Vuelvo a bajar este falso, me queda la disyunción entre verdadero y falso, que es verdadero. Si vos cambias esto, acá te queda otra cosa. Claro, queda al revés. Sí, listo. queda al revés. Listo. Sí. Bueno, lo intentamos por lo menos. Este también va a estar mal. Lo intentamos con el Google Drive que se entienda, pero bueno, por ahí el ejercicio 3 sí se entiende con el Google Drive, que es más como estuvimos trabajando en clase. De todas formas, el archivito este de Google Drive está en el Drive. Van a la parte de prácticos, en la carpetita de álgebra 1, van a la parte de práctico, está el documento este de Google. Entran y si alguien quiere poner, hizo todos los ejercicios y quiere poner los resultados ahí para que entre otro compañero y vea y compare, puede hacerlo tranquilamente, ¿sí? Tratamos de sumar una herramienta, bueno, esto es todo nuevo todavía, ¿no? Estamos tratando de... No, pero está buena, profe. Los resultados no están, ¿no? Para ver los resultados no los pasé, pero se los voy a pasar después. Después cuando va a terminar la clase le paso los resultados, ¿sí? Bueno. ¿Quieren ver algún ejercicio del punto 3? El último, profe, ¿puede ser? Sí. El G o el H, que son re largos. Claro, el G o el H que son los más largos. Maru o Lucas, que se animen a hacerlo. Sí, lo vamos a hacer entre los dos, profe, si quiere. Sí, pero alguien que tome la posta y... Sí, ¿lo hacemos por el Drive o...? Sí, por el Drive, sí. Buenísimo, chicos, los que pueden entrar, se puede compartir, nosotros podemos compartir, profe, la página, la cosa. Ah, la está compartiendo. Ya lo compartí, sí. Igual sí lo pueden compartir, la habilité para que lo compartan. Ok. Bueno, Lu. Sí, para que yo. ¿Cuál quieren hacer primero, el H o el G? El G. El G. Buenísimo. Vamos completando la tabla en un principio, ¿no? Sí. O sea, poniendo los valores de P, de Q y de R. Sí. Ok.
Traten de poner mayúscula el verdadero y el falso para que se vea bien. Aprieten la tecla de mayúscula y así se ve mejor. Bueno, esto lo que tenemos nosotros es que tenemos 3 términos, ¿no? Tenemos P, Q y R. Entonces por eso es que la tabla se hace más grande todavía, ¿no? En vez Sí, de yo ser ahí lo único que puse puse los 4 primeros verdaderos y después hago 2 y 2, después hago 1 y 1. Me parece que... Sí, está bien, hay distintas formas, pero ¿por qué hicieron así? Porque 2 verdaderos, 2 falsos en el primero. Claro, yo hice los 4 verdaderos primero y después los otros 4 falsos. En el caso del Q hice 1 y 1, 2 y 2, y en el caso del R 1 y 1. Pero es lo mismo. En realidad está bien, sí, va a cambiar un poco el orden. Lo que no va a cambiar es el resultado final. El resultado final no, ok. Claro, no va a cambiar, pero el orden va a cambiar en algunas operaciones en el medio. Está bien, sí, se puede hacer así también, está bien hecho. Bueno, una vez que llenamos, ¿no? los valores que da cada uno, nos vamos a ir guiando por la parte de acá arriba. No sé si ustedes la están viendo. Sí. Esto, Sí. que yo estoy acá más con negrita. Bueno, nosotros sabemos todos que primero se resuelve el paréntesis y después se resuelve el corchete, ¿no? Sí. Claro. Bueno, entonces vamos a empezar por el paréntesis, que sería esta casilla que tenemos acá primero. Sí. Esta casilla, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que estamos usando? Estamos usando la conjunción, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué nos plantea la conjunción? Que la conjunción es verdadera si Los valores de verdad son verdaderos. Perfecto. Entonces, ¿dónde tengo verdadero? Ahí Estamos arriba. hablando de Q y R, ¿no? Sí. Q y R. El primero y el tercero. Primero, Y el tercero. el tercero, y después los demás son todos falsos, Son ¿no? todos falsos. Sí. Sí. Perfecto. Vamos llenando. Bueno, ¿y qué nos marca después? Seguimos con este, ¿no? Esto siempre nosotros nos vamos a ir de acá. Sí. ¿Sí? Ahora hay que plantear P. Vamos a poner P como está acá. Sí. Como está acá. ¿Sí? Voy poniendo tortuga anónima. Sos vos, Lucas, ¿no? Sí, sí. Ah. Bueno, y ahora tenemos implicación, ¿no? Seguimos con el tema de acá del corchete, ¿no? Ya resolvimos el paréntesis, pusimos P y ahora hay que hacer la implicación. ¿Qué es lo que nos dice la implicación? Que solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Perfecto. O sea, ¿en qué caso sería falso? En el segundo. Perfecto. En el 3, 4, en el quinto y en el sexto. En el quinto y... no. Sí, Sí, en Está bien. Ah, ¿no? Sí, sí. Ah, bien? verdad. Sí. Bueno, entonces los demás son todos verdaderos, ¿no? Ah, lo vas poniendo vos, Lucas. Dale. Sí, sí, sí. Dale, tortuga. Ta. Bueno, y ahora el siguiente paréntesis, porque no es que tenemos que hacer ahora el sí solo sí, ahora hay que seguir con el otro paréntesis, ¿no? Sí. Bueno, hay que hacer la negativa, ¿no? Sería la negativa de P. ¿Quién es P negativo? O sea, sería todo esto al revés, ¿no? Claro, Sí. es falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Verdadero, perfecto. Ahí estamos. Y de vuelta, lo mismo con Q, ¿no? Sí. Arrancamos por falso, Hacemos verdadero, negativo falso, de verdadero, Q. falso, verdadero. Perfecto. Y ahora, bueno, hay que hacer la conjunción entre no P y no Q. Sí. De vuelta, ¿qué es lo que nos decía la conjunción? Solo los verdaderos son verdaderos. Perfecto. ¿Y dónde tenemos un verdadero verdadero? En el cuarto y el último. El último. Perfecto. Lo último. Ahí está. Y los demás son todos falsos, ¿no? Sí. Bueno. Ustedes, o sea, nosotros lo que hacemos es agregar colores para que no nos confundamos, ¿no? Ponele. En este caso, acá nosotros pusimos colores en un lado y después pusimos colores acá, es para que cuando tenemos que hacer la doble implicación no nos mareemos. No ¿sí? nos confundamos columna, claro. Claro. Azul con azul. Claro, Igual. claro, azul con, bueno, primero negro y después azul. Bueno, y ahora, bueno, hacemos la doble implicación, ¿qué es lo que nos dice la doble implicación? Que para que sea verdadero, los valores de verdad tienen que ser ambos verdaderos o ambos falsos. Perfecto. ¿Y dónde tenemos eso? En el segundo, en el tercero. ¿Segundo? No, pará. ¿Tercero? Sí. No, el tercero no. Estoy en el quinto, el tercero, el cuarto.
cuarto, quinto, sexto, y hasta el sexto. Y el sexto. Y los demás son todos falsos, ¿no? Sí. Y entonces, teniendo estos resultados, ¿no? Ahora el resultado final es la casilla que tiene los colores rojos, ¿no? Sí. ¿Qué diríamos que es? ¿Qué tipo de caso es este? Una contingencia. Una contingencia. Perfecto, porque tiene de los dos, tiene verdaderos y falsos. Sí. ¿Ok? Contingencia. Bueno, Profe. perfecto este. ¿A quién? No quiero ser jodida, pero no me dio para nada igual y me re mareó con eso. ¿Te mareaste? Bueno, pero te dio... ¿Puedo mostrar lo que hice? Sí, ¿te dio contingencia? Sí, me dio contingencia, pero Lo que nada, pasa que sí, nada que sí. ver una columna. Ana, lo que pasa es que si ordenaste distinto los valores de verdad acá en la tabla, como los ordenaron acá, te va a dar mezclado de otra forma, pero te tendrían que haber dado 2 falsos y Y los 6 demás son verdaderos. verdaderos. Si te dio 2 falsos y 6 verdaderos, está bien. Ana, está bien, lo que pasa es que los chicos pusieron, en vez de poner como pusimos nosotras 4 verdaderos antes y 4 falsos abajo, como hicimos con el profe la clase pasada, pusieron al revés. El orden al principio, Claro. los valores de P, de Q y de R los pusieron diferentes. No, Dios. Se me congeló. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué es más larga la tabla que las demás? Porque tiene- estamos haciendo con 3 parámetros, o sea, P, Q, R. Ah. Anteriormente nosotros hacíamos con P y Q. Profe, yo seguí con los videos de YouTube que usted pasó, o sea... Está bien, sí. Sí, a ver, por ahí si no lo hicieron igual puede marear, pero también se acostumbran a que no hay una forma de hacerlo. Claro. A ver, veamos. Soy medio un poquito cuadrada. Bueno, ¿hacemos el H o quieren seguir hablando sobre el G? A ver, yo ¿cómo? solamente consulta, ¿puedo? Sí. Pará, que quiero Ahí- ver el que... Ana, ¿vos lo habías puesto en la pantalla? Sí, lo pongo, No ¿no? está, Ana. Ah, sí. Sí. A ver, ¿cuál fue el resultado final que te dio? Falso, 3 verdaderos, falso, falso y 2 verdaderos. Ah, vos lo fuiste haciendo... Sí, te dio distinto. Ana, ¿puedes contar la cantidad de verdaderos que tuviste? No, le dio 3 falsos a ella. Puede ser. Después, Sí, a mí también. Yo me parece que encontré el error en el Sí, a mí primero. también me dio 3 falsos. Sí, pero parece que en la primera línea encontré el error. A ver, porque me parece que hasta el entonces está bien. El I está mal. Fíjate en la anteúltima columna. Falso y falso. Acá. A ver, acá lo muestro. Este me parece que está mal. Este que marco acá. No sé quién, si me ven en el drive. Sí, cuando estás Entendemos. hablando sobre la conjunción, ¿no? El casillero este, Sí, ¿no estás hablando? sí. Este. Ahí me parece Ok, que ¿cuál? me dio distinto. Justo ¿En el el? primero, la primera fila. El primero. Este No Ok. P y no Q, o sea, ahí me parece como... Ese sería falso. Sí. Sí. Sí, porque Ok. cuando estamos hablando de conjunción solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. Después los demás casos son todos Bueno, falsos. pero entonces fíjate que el sí solo sí, ahí decía antes verdadero. Y fíjate que el sí solo sí del Sí. entonces versus ese te tiene que dar falso. En sí solo sí, Este- solamente te van a dar verdaderos los que son Ahí, iguales. ahí antes decía, exacto, ahí está el error. Por eso Ah, quise claro. cortar. Este es falso, Ahí está está. bien. Ahí está. Buenísimo, Ahí está. buenísimo. Bueno, chicos, Ahí igualmente está. si alguno tiene alguna duda puntual sobre eso, están nuestros números en el grupo, ¿sí? Y pasen las tablas de última y nosotros se lo corregimos, no hay problema. Acá, esto era lo que... Para el que no lo había visto, acá está bien es puesto. verdad, sí. Está bien, si Exacto, sí. le tiene que dar 3 falsos y 5 verdaderos. Sí. Sí, ahí sí. Igual Distinto orden. si tienen duda, después manden la foto porque no se ve bien acá
Manden la foto al grupo de WhatsApp y lo vemos, no hay problema. ¿Puedo hacer una pregunta nomás? Sí, Silvia, perdón, te habíamos cortado No, está justo bien. cuando... Hay diferentes formas de plantearlo, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo también arranqué por 4 verdaderos y 4 falsos. Sí. Ahí puede ser 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. ¿Cómo? ¿Y qué otra forma más se puede? No, a ver, podría haber puesto, algunos suelen hacer al revés. En el primero ponen verdadero, falso, verdadero, falso, así. Perfecto. En el segundo van poniendo de a 2 y en el tercero ponen de a 4. El tema es que hacerse un mecanismo para no repetir ninguno y que tampoco falte ninguno. Claro. Si se va haciendo ese mecanismo en donde o sea, donde hay 4 verdaderos, 4 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, no importa en cuál columna lo pongan. Claro. O sea, van a estar todas las posibilidades igual. Ahora, si yo empiezo a poner al azar, y bueno, ahí sí seguramente le voy a errar. Claro. Pero, Está bien, está bien. pero bueno, si les pareció bien, como les dije yo, primero poner 4 verdaderos, 4 falsos, después 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y después Saqué 1 y 1, está bien, no hay problema. de la explicación. Entonces, por eso lo había hecho así. Pero bueno, hay distintas formas entonces. Sí. Bueno. Sí, la idea es poner todas las alternativas posibles. Claro. No importa el orden, sino que estén todas las alternativas posibles. Igual por ahí, chicos, para que puedan comparar los estudiantes, que como lo hicieron por ahí, estaría bueno que lo acomoden como lo vimos en clase. A ver, Claro. ya saben que se puede hacer de otra forma. Claro. Pero digo, para que puedan comparar hicieron bien. Los primeros, el primer casillero, todos verdaderos, 4 verdaderos y 4 falsos. Sí, ¿Y el segundo sí. casillero? En el segundo 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Así el H lo hacemos así como ustedes lo tienen. ¿sí? Ah, dale, dale. ¿Y el último cómo lo tienen? ¿Cómo era el último? ¿Y qué cosa? El último. 1 y 1. Ah, 1 y 1. Sí. Arrancando por verdadero, ¿no? Sí. Claro. Ahí va. Ahí está. Buenísimo. Bueno, hacemos el H. ¿Lo terminan en 4 minutos? Así. Sí, de una. ¿Lo terminamos rápido? Bueno. Bueno, acá en el H, de vuelta, lo mismo, ¿no? Vamos a ver la consigna, ¿no? O sea, el ejercicio. Que tenemos un corchete y paréntesis adentro. Primero, ¿qué es lo que vamos a resolver adentro del corchete? Los paréntesis. Los paréntesis. El primer paréntesis, ¿qué tenemos? Una implicación, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que nos dice la implicación? Que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Perfecto. Hablando de PQ, ¿no? Hablando de este casillero, de este P. ¿Sí? Entonces, cuando primero es verdadero y después falso, es falso, ¿no? Sí. Verdadero, después falso y falso. Acá, ¿no? Sí. Vos, Lucas, así yo no saco la negrita. Y los demás serían todos verdaderos, Todos ¿no? verdaderos. Sí. Ahora, de la otra parte, o sea, siguiendo este corchete, nos queda el otro paréntesis, ¿no? Sí, con Q y con R. Q y R, o sea, esta partecita. Bueno, ¿qué tenemos? Una implicación de nuevo. ¿Qué es lo que nos decía? Que solamente era falso cuando primero era verdadero y después falso, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿en qué caso sería falso? En el segundo y en el... Para 1, 3, 4, 5, 6. En el sexto. Perfecto. ¿Te encontraste, Lucas? Sí. Ah. Y bueno, y los demás eran todos verdaderos, ¿no? Ahí. Sí, ahí sí. Acá. Bueno, y ahora terminamos de resolver este corchete, ¿no? Que nos queda el resultado de uno, el resultado del otro, y ahora tenemos que hacer la conjunción de ellos, ¿no? Sí. Okay. La conjunción, ¿qué es lo que nos estaba diciendo? Que solo es verdadero cuando todos son verdaderos. Perfecto. Entonces, ¿en qué caso es verdadero? En el primero. El quinto. Y los 2 últimos. Y los 2 últimos.
Perfecto. Y los demás eran todos falsos, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, y ahora, siguiendo el ejercicio de arriba, tenemos que resolver el otro paréntesis, ¿no? Sí. Bueno, vamos a poner el valor de P acá. Volvemos a repetir el valor de P. Y hacemos la negación de R, ¿no? Claro, sería todo al revés. Claro. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Bueno, y una vez que lo armamos, vamos a hacer la conjunción de esto. Que como dijimos, solamente quería ser verdadero cuando los dos eran verdaderos, ¿no? Sí. Sí. Y no hay ninguna. El segundo que dijimos es verdadero. Ah, el segundo, perdón, sí. Y el cuarto también. ahí no me está. equivoco. Y en el cuarto, claro, ahí me confundí yo. Ahora sí, todo el resto es falso. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a hacer, siguiendo esto, ¿no? Estamos haciendo acá, tenemos el resultado de este lado, este, y el resultado del otro, este, y en esos dos resultados lo que tengo que hacer es la conjunción, ¿no? Entre los valores azules, ¿no? Que tenemos acá marcados. La conjunción. Bueno, la conjunción dijimos que era verdadero cuando los dos eran verdaderos, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué caso tenemos verdadero, verdadero? Ninguno. Uno puede ser. No, todos falsos. Ay, qué bueno, sí. Ahí está, ese sí me salió. ¿Viste? ¿Y qué es entonces esta? Una contradicción. Una contradicción. Perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, salió mejor que